Cuando nosotros tengamos que hacer estudios epidemiológicos, tenemos que conocer algunos tipos de estudios, porque dentro de nuestro estudio tenemos nosotros que describir y tenemos que informar en nuestro estudio qué tipo de estudio hemos adoptado para nuestro equipo de investigación. Así como cuando tengan ustedes que hacer la operatividad de las variables, tienen que establecer qué tipo de variable han usado, ¿cierto? Y dentro de eso, ¿cuántos tipos de variables conocemos? ¿Qué es una variable para empezar? Cuando hablamos de estudios, vamos a tocar variables en nuestros estudios. Entonces, ¿qué son las variables? ¿Qué es una variable? ¿Qué? Saben, pero no quieren decir. ¿Qué es una variable? Variable de estudio. Algo que se modifica. Yo voy a estudiar la variable sexo y voy a determinar cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Eso se modifica? Susceptible a ser medido. Hay unos que se miden y otros que no se pueden medir. Cuantitativas y cualitativas. ¿Las cuantitativas se miden? Las cualitativas no se miden. Las cuantitativas, ¿no? ¿Pero qué es una variable? ¿Qué es una variable? Cuando nosotros hablamos de variables, vamos a identificar una característica o una cualidad de un elemento de estudio. Y para buscar todo aquello, tengo yo, y eso también ya pasa, establecer mi universo de estudio, mi población de estudio. Y ese universo y esa población de estudio va a estar compuesta por elementos de estudio. Bien, ¿qué quiero decir? Voy a hacer un estudio de después vamos a buscar la variable, en una población. Toda esta es mi población. Esta es mi población de estudio, o mi universo de estudio. Y cada uno de estos, ¿qué se va a denominar? Variables. Elemento de estudio. Va a ser mi elemento de estudio. Cada uno de ellos, mi elemento o mi unidad de estudio. Y que reunidos en una población, esta va a ser mi población o universo de estudio, si es que mi estudio va a estar en todos los elementos de estudio. Pero de acuerdo a mi población puede ser finita o infinita. Cuando digo finita, ¿qué estoy diciendo? Poquito. Que conozco la cantidad de mi población. ¿Sí? Y cuando digo infinita, que es muy grande. Cuando mi población es finita y tengo yo la capacidad de recursos humanos, económicos y todo aquello para hacer el estudio en todos, lo voy a poder realizar en todos. Pero si mi población es infinita y no voy a poder alcanzar a toda esta población, ¿cómo podré hacer mi estudio? ¿Muestreo? Voy a sacar muestra.
Voy a sacar mi muestra. Y para sacar mi muestra hay técnicas. El muestreo probabilístico y no probabilístico, ¿cierto? El probabilístico significa que yo voy a usar un sistema o un método para elegir mi muestra, ¿no? Entonces puedo decir un método sistémico simple, aleatorio, o simple, aleatorio. Voy a decir, de entre todos estos, de acuerdo, les voy a poner un número a cada uno, y voy a decir, solo los múltiplos de 3 entran a mi muestra. ¿No? Entonces, 1, 2, 3 a mi muestra, 1, 2, 3 a mi muestra, 1, 2, 3 a mi muestra, 1, 2, 3. Entran a mi muestra, es sistémico. O puedo hacer por lotería, ¿no? Al que le toque cada... y los voy mostrando. Es un probabilístico que yo voy mostrando un sistema por conglomerados, por ejemplo. Por conglomerados puedo determinar algunas características de cada uno y todo. Y los no probabilísticos es dependiendo de la comodidad del investigador. Yo voy a elegir quiénes quieren entrar a mi muestra. Y para mi muestra yo quiero que sean, no sé, estudiantes, mujeres que solo utilicen lentes y que su promedio sea de 68. ¿Qué tal? Entonces estoy poniendo mis condiciones. Y eso es comodidad bien. Eso no. Entonces, voy. Pero ya está mi población, ya está mi muestra, ya está. Y para que esta muestra se llame muestra, tiene que cumplir 2 características. Uno de ellos tiene que ser representativa. ¿Qué significa eso? Que deban tener las características de mi investigación. Y después aleatoria, porque las conclusiones de mi trabajo voy a generalizar a toda la población. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de qué marca de chicle mascan los estudiantes de octavo, los estudiantes de la UNICEN. No voy a poder llegar a todos los estudiantes de la UNICEN, entonces voy a buscar mi muestra. Y voy a decir, mi muestra van a ser los estudiantes del grupo 1 de epidemiología. Pero no van a entrar todos. ¿Quiénes van a entrar a mi muestra? Los que mastican Los chicle. que mascan chicle. ¿No? Entonces voy a decir, ¿masca chicle? Sí. Muy bien, ¿masca chicle? No, no entra a mi muestra. ¿Masca chicle? No entra. ¿Masca chicle? Sí. Todos los que mascan chicle. Esa va a ser mi muestra representativa, porque estoy buscando una característica. Y después de sí les preguntaré, ¿qué marca de chicle mascas? ¿No? Entonces me dirán Chiclet, Grosso, Bubalú, Belden, lo que sea, ¿no? Y en base a esos datos yo los voy a tabular los datos, los voy a procesar y al final va a salir una conclusión y voy a decir que en base a mi muestra representativa, ¿no? Saco la conclusión de que la marca de preferencia de los estudiantes de la UNICEN, porque ya estoy generalizando a todo, es la marca Belden o Grosso, ¿no? Entonces, en base a esa muestra he sacado una conclusión y lo he generalizado. ¿Por qué? Porque mi muestra era representativa. Bien, entonces, ¿cuál era la variable en ese estudio? ¿Cuál era la variable? Las marcas de chicle. Mascar chicle. ¿Por qué? Porque he buscado una característica, algo que yo quiero estudiar. ¿Entienden? Si voy a ver a una población y vengo que vienen muchos pacientes con diarrea y a mí me preocupa, entonces voy a hacer un estudio. ¿Cuál va a ser mi variable de estudio? La diarrea. La diarrea. ¿Entienden? Pero además estoy viendo de que hay
que esa enfermedad está afectando a niños menores de 5 años más que en otros. Entonces voy a estudiar, ¿cuál es la segunda variable? La edad. Edad, ¿no? Entonces son características que yo estoy buscando para estudiar. A eso se llaman variables de estudio. ¿Qué vas a estudiar? ¿Y qué relación puedes hacer? Y en base a eso, las variables se van a dividir en cuanto al nivel de dependencia como variables. ¿Qué variables? Nivel de dependencia. Variables. Variables dependientes y variables independientes. ¿No? O sea, no es cosa del otro mundo, es cuestión de razonamiento lógico, nada más. Entonces, las variables, ahí ustedes van a explicar. Variable dependiente, variable independiente. Por ejemplo, yo quiero hacer una relación de un fármaco con una entidad patológica. Digamos, la aspirina con la cefalea. Digo, ¿cuál de estas variables es dependiente y cuál es independiente? ¿La aspirina es dependiente o independiente? Independiente. Es Independiente. dependiente. Uno dice dependiente y el otro independiente. ¿Y la cefalea? Independiente. Depende. Independiente y dependiente. ¿No? Pero como todos son democráticos aquí, vamos a someter a votación. ¿Quién dice que ASA es dependiente y cefalea independiente? Levante la mano. ¿Quién dice que la aspirina es dependiente y la cefalea independiente? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quién dice que la aspirina es independiente y la cefalea dependiente? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y el resto? No sabe, no responde. Muy bien. Bien, esto es lo que ustedes siempre van a hacer. Siempre van a hacer en sus estudios porque van a hacer una relación de un fármaco con una entidad patológica. Y en este caso, cuando hablamos de variable dependiente, ¿qué es la variable dependiente? Es aquella variable que va a cambiar su condición, va a cambiar su fisiología, va a cambiar su comportamiento, va a cambiar algo en presencia de la variable independiente. En este caso, ¿quién va a cambiar en relación a qué? ¿Va a cambiar la cefalea en presencia de la aspirina? ¿Cambia la cefalea en presencia de la aspirina? Sí, porque yo voy a tomar aspirina para que mi dolor de cabeza disminuya o se elimine. Entonces, ¿quién está cambiando aquí su condición? La cefalea. Y no va a ser al revés, no porque yo tenga el dolor de cabeza más intenso, la aspirina va a cambiar en su composición, en su cantidad o hasta en su forma. Entonces no va a ser eso, ¿no? Entonces, eso nosotros, y ese ejercicio tenemos que hacerlo constantemente. Entonces, dependiente, independiente. El dependiente siempre es el que va a cambiar su estado en presencia de un independiente. Luego vamos a ver de que nuestras variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Entonces, las variables. Estas variables pueden ser cuantitativas y, ¿qué hemos dicho? Cualitativas. Esto ya saben porque han pasado, ya conocen. A ver, las cuantitativas, ¿cómo las voy a expresar? ¿Con qué? Con números. Las expreso con números. Y las variables cualitativas con ya. ¿Y cómo voy a expresar las características? Literal. ¿Sí? Bien, entonces estas variables cuantitativas, cualitativas,
Pero estas cuantitativas, a su vez, se van a dividir en dos. ¿Cierto? ¿En cuáles? Variables cuantitativas discretas y continuas. Bien, perfecto. ¿Cierto? En cambio, las variables cualitativas también se van a dividir en dos. ¿En cuáles? Variables cualitativas nominales y ordinales. ¿Sabes? Fácil. Perfecto. Ahora bien, si estas son discretas y continuas, las variables cuantitativas discretas, ¿con qué números voy a expresar? Números enteros. Y las variables cuantitativas continuas, números decimales. Bien. Las variables cualitativas nominales. Vayamos primero por las variables cualitativas ordinales. ¿Qué son ordinales? ¿Cuáles son los números ordinales? En la escuela nos dan en el segundo básico. Números ordinales. ¿Cuáles son? Primero, son aquellos que van a tener por eso dice orden. Estos van, ¿cómo se llama? Están en base a orden, en base a categorías, en base a clases, en base a jerarquías. Nos responden a eso, a orden, clase, jerarquía y todo aquello. Por eso son ordinales. En cambio, las nominales no tienen orden, solo las vamos a nombrar. A ver, ejemplos. Entre nosotros somos el estudio, muestreo, ¿no? Parte del estudio. ¿Qué característica podemos nosotros estudiar que sea variable cuantitativa discreta entre nosotros? Las edades. Las edades. A ver, ¿cuántos años tienes? 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 Bien. ¿No? Entonces es una variable cuantitativa discreta. Todos me han dicho un número. Nadie me ha dicho cuántos años. 21.6. 20.8. Nadie. ¿No? Entonces, en este caso, puedo poner como discreta la edad. En el hospital con nuestros pacientes, otra variable cuantitativa discreta. La pensión de la universidad. ¿Perdón? La pensión de la universidad. Depende. Acá, discretas en el hospital, en nuestros estudios ya, en nuestra población. ¿Qué podemos poner como discretas? Con nuestros pacientes. Tal vez. Número de pacientes atendidos. ¿No? Número de pacientes atendidos. Le van a decir, doctor, ¿cuántos pacientes ha atendido esta semana? Semana atiende 20 pacientes. No va a haber de que diga, ¿cuántos pacientes ha atendido? 20.5. ¿Por qué? Es que el otro era enano. O digan, no, es que la señora ha venido con su hijito, le he hecho consulta a la señora, pero me ha pedido que lo revise y eso como media consulta. No. Todo paciente es un paciente y es un elemento. ¿No? No hay invitados. Número de hijos.
¿Discreto o continuo? Discreto, ¿no? No van a decir, ¿cuántos hijos tienes? 4,5. Como el otro que es mi hijastro. No. Entonces, cada uno es persona. Son datos discretos que no van a poder ser. En cambio, en variables cuantitativas continuas, en nosotros, ¿qué variable podemos estudiar? Peso, talla, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,72. ¿Cuánto mides? 1,54. ¿Cuánto mides? 1,74. Bien, me han dicho todos. 1,74, 1,72, 1,54. Bien. Pero aquí, ojo, tenemos que tener, al margen de estudiar esto, tenemos que conocer la escala de medida. La escala de medida que estamos usando nosotros. Cuando me han dicho 1,74, 1,72, 1,54, ¿cuál es la escala de medida? ¿Cuánto? Metros. Porque me han dicho 1,74 metros, 1,72 metros, 1,54 metros. Hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado también en la edad. Porque ustedes van a tener pacientes pediátricos. Y cuando les digan cuánto tiempo tiene su hijo, y las mamás le van a decir, tiene 6 meses. ¿Cuál es la escala de medida? Meses, ya no es años. Le van a decir cuánto, hasta los 23 meses, y así dice en la literatura también, ¿no? Hasta los 23 meses. Entonces, ¿cuál es la escala de medida? Meses. Y cuando hablamos de estatura, de talla, también nosotros vamos a tener pacientes pediátricos. ¿Cuánto mide? 80, 90, ¿qué? Centímetros. O a lo mejor voy a hacer yo mi estudio y les voy a decir todo esto. ¿Cuánto mides? 174 centímetros. Entonces, ¿esta variable seguirá siendo continua? No. Esta variable se va a volver discreta. ¿No? Entonces es importante que ustedes sepan en sus estudios manejar la escala de medida. Y cuidado, manejen 2 escalas de medida. A un principio digan 1,74 metros y en mis conclusiones he llegado a que son 174 centímetros. Entonces no va a ser coherente, ¿sí? Y nada profesional. Entonces tenemos que utilizar todos. Hay que tener cuidado con las escalas de medida. En las variables cualitativas ordinales, que hemos dicho por orden, eso ya está establecido. Hay jerarquías, hay niveles, hay grados, ¿sí? Si yo digo, este fin de semana he tenido una competencia de carrera, digamos. Y he salido y me han dado medalla de plata. ¿En qué lugar he llegado? Segundo. ¿No? Igual que nuestro compatriota que ha corrido en México, le han dado medalla de oro. ¿En qué lugar ha llegado? Porque ya está todo establecido, ¿no? Primero, segundo, tercero. Por eso es orden. Por eso es que cuando nosotros vamos a estudiar estadios del cáncer, por ejemplo, y nos va a llegar un reporte y nos van a decir en qué estadio está. Está en un estadio 1A. Ah, bien. Entonces podemos tomar una conducta, ¿no? Pero si nos dicen está en un estadio 4 con metástasis, ¿qué vamos a decir? Ya, ¿no? Está complicado. ¿Qué vamos a hacer, doctor? ¿Qué le dice? Vamos a sacar una plaquita. ¿De tórax? No, de mármol. Chistes, ¿no? Pero de todas maneras nos va a llevar a ver las conductas que vamos a hacer. Ya con un estadio 4, ¿qué podemos hacer? Nada.
calidad de vida y no sé qué, paliativos nada más. Pero si tenemos con uno A, ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Para solucionar. Entonces son orden, y eso nos va a llevar a tomar una conducta. Ejemplos de nominales, que solo los vamos a nombrar, estos no tienen orden, no tienen nada. Ejemplo. Cuando hacemos una encuesta, lo primero que nos van a encuestar cuando haya el censo, ¿qué nos van a decir? Sexo, ¿no? ¿Es hombre o mujer? Aunque no va a ser tanto así, con este problema del género y todo eso. Dice que va a haber una pregunta, que nos van a decir, cuando usted ha nacido, ¿con qué sexo ha nacido? Algo así. No sé, va a ser más complicado. Pero bueno, el sexo. ¿Varón o mujer? ¿Macho o hembra? ¿No? No estamos hablando de género, estamos hablando de sexo. De la diferencia anatómica entre macho y hembra. Y en nuestra especie decimos varón y mujer, ¿no? Porque el género es otra cosa, es una construcción social, ya repetir muchas cosas. Y en base a eso del género, hasta ahora se han reconocido 42 géneros, ¿no? Y en Estados Unidos y todo eso hay más de 100. No sé, los trans, no sé qué, tal, no sé qué cosas. Bueno, pero dentro de la diferencia anatómica solo existe varón y mujer. No hay orden, porque ¿cuál es primero, el hombre o la mujer? ¿No? Bien. Otra variable, nominal. ¿Qué variable? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Mascotas cómo? ¿Qué han dicho? La religión, ¿no? La religión. ¿Cuál es la mejor religión del mundo? ¿Ah? ¿Cuál es la primera? Yo puedo decir la que yo profeso, ¿no ven? Esa es la mejor religión. Y el otro me dice, la mía también. Claro que algunos nos dan envidia, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes en su religión les permiten estar con 7 mujeres. Y nosotros de envidia, ¿eh? Pero de todas maneras, ¿cuál es la mejor religión? No hay. ¿Sí? No hay. No hay quién es mejor, quién es primero y quién es todo. Solo las nombramos. Otra variable nominal. Nacionalidad. ¿No? ¿Qué país es el mejor? En el que yo nací, en el que vivo y estoy alegre, ¿no? Ese. Idioma. ¿Qué idioma es mejor? ¿No? Estado civil. ¿Qué estado civil es el mejor? Solteras, bien. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la universidad? Me voy a casar. ¿Cuál es el mejor? Si hiciéramos una investigación del estado de grado de felicidad en relación al estado civil, ¿cuál sería mejor? Soltero. A ver, díganle a uno que recién se ha casado. Está en su luna de miel, a ver qué les va a decir. ¿Soltero? Imposible, ¿no? O a lo mejor divorciado o divorciada. ¿Por qué? Porque en las divorciadas se ha quitado la mitad de los males y se ha quedado con la mitad de los bienes. A lo mejor puede ser eso. A lo mejor el mejor estado civil es de viudas, porque saben todos los viernes dónde está su marido y ya no van a sufrir. Entonces todos esos aspectos solo los vamos a nombrar, ¿no? Entonces no nos vamos a hacer mayor problema y simplemente nombrarlos. Ahora, diferente sería que dentro de esos nombramientos ustedes quieran saber cuántos hablan español y cuántos hablan portugués, por ejemplo, hablando del idioma.
a eso ya no es un estudio cualitativo, es un estudio cuantitativo porque ya estamos cuantificando, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bien, bien jóvenes, esto de tipos de estudio, pero espero que les haya servido esto de esta pequeña explicación, porque, a ver, les comento yo, en algún momento yo doy algunos cursos de posgrado o de posgrado en maestrías, y alguna vez me invitaron para tribunal calificador de una tesis, ¿no? Y llega un doctor acabando la maestría y presenta su trabajo y dice, operacionalización de las variables, y dice, esta es una variable discreta y es variable continua. Y se pone a explicar y dice, estamos tomando variable discreta y variable continua porque actualmente la nomenclatura se ha modificado. Y hemos hecho un estudio con el tutor, y le mete al tutor en su explicación, y dice que ahora ya no se llaman variable independiente y variable dependiente, ahora se llama variable discreta y variable continua. Para ustedes, con esta explicación, ¿hay alguna relación de independiente, dependiente con discreta y continua? Ninguna, ¿no? Entonces, acaba su exposición y le pido que me explique un poco de estas variables. Y él dice, sí, hemos hecho, y empezó a hablar, como queriendo convencerme de que la nomenclatura sí había cambiado. Bueno, acaba su exposición, todo, y dice todo el tribunal ahí. Bueno, nos reunimos en privado para determinar la nota y nos esperan para afuera. Perfecto. El tema era interesante el que había propuesto. Éramos 3 en el tribunal y uno de ellos dice, sí, ha sido interesante el estudio, ha tocado estos temas, que para mí sobre 100 le daría un 85, ¿no? Una nota de aprobación de 85. Y el otro docente ve y dice, sí, ha tocado estos temas, estos otros temas, y para mí, sí, también yo le daría un 85, ¿no? De nota. Muy bien. Y para usted, doctor, me dice, el tema interesante, pero un grave error. Me ha tocado las variables. Y si no tenemos la conceptualización de estos aspectos, que ha sido la base del estudio, para mí no vale. ¿Cuánto le ponen? 0. No, pero doctor, entonces, ¿por qué 0? Que no podemos aceptar que profesionales que están llegando a nivel de maestría estén manejando estos conceptos errados. Estamos hablando de un posgrado y a nivel de magíster. Y un magíster que confunda variable independiente, dependiente con continua y discreta es terrible error. Pero no cambia. Y de esa manera entramos a hablar, llegó el jefe máximo y no sé qué, y bueno, soluciones. No le vamos a aplazar, pero le vamos a dar un tiempo para que rectifique todo y empiece a leer y ponga los conceptos claros, ¿no? Les hemos dado un tiempo prudente, todo, y después recién, y hasta que recién el doctor que había defendido la tesis vino y dijo sí, iba a disculpar y que no sé qué estaba errado y todo, ¿no? Entonces, para no tener los problemas hay que conocer aspectos muy básicos, muy sencillos, que nos va a ayudar para todo. Bien, la próxima estudiaremos estos tipos de estudios y vámonos por hoy día.